Muchas gracias a todos, muy buenos días y bienvenidos. Comenzaremos con estos conceptos claves sobre el tema. ¿Saben ustedes qué es el subsidio al empleo? Es un importante instrumento de apoyo fiscal para poder beneficiar de manera directa a los trabajadores de menores ingresos mensuales, por lo que este procedimiento podrá explicarse exclusivamente en aquellos casos en el que el ICR esté a cargo del trabajador, llega a ser el inferior al subsidio, de acuerdo con la tabla de subsidios al empleo, publicadas en el Diario Oficial de la Federación, que significa DOF, el pasado mes de diciembre del 2017. Y así, en caso de que sea a favor al empleador, deberá entregar de manera obligatoria la diferencia del trabajador. El subsidio al empleo es aplicable estrictamente a aquellos contribuyentes que perciben ingresos de acuerdo con la fracción 1 del artículo 110 de la Ley del Impuesto sobre la Renta del ICR, cuya única excepción será de los ingresos percibidos por conceptos de la prima de antigüedad, retiro o indemnizaciones, cualquier otro pago, por generado por motivo de separación, gozando el subsidio correspondiente al aplicar el impuesto que resulte a su cargo en términos del artículo 113 de la misma ley. ¿Saben ustedes qué es tarifa piramidal? Esto indica que no hay proporción y también ver el nivel o rango del ingreso. En el régimen de incorporación fiscal, o sea el RIF, se encuentran los contribuyentes, es decir, las personas físicas que realizan únicamente actividades empresariales, enajenan bienes o prestan los servicios por los que no se requiere para su realización título profesional. Asimismo pueden tributar en el RIF cuando además se obtengan ingresos por salario, asimilados a salarios, arrendamiento o por intereses, y que sus ingresos es un conjunto que no excedan de 2 millones de pesos. Hoy hablaremos del impuesto sobre la renta, por sus siglas en español ISR. Es un impuesto que normalmente se aplica de forma directa. Quienes lo pagan son personas que obtienen sus ingresos de actividades como la compra o venta de renta de inmuebles o la prestación de servicios, y por lo general se toma directamente de las ganancias que se hayan obtenido de operaciones comerciales, es decir, de la compra o venta o renta e incluso de las prestaciones de algún servicio realizado durante el periodo de un ejercicio fiscal. El cobro de este impuesto se considera como una ganancia, ya que esta se trata de la diferencia entre los ingresos y las deducciones que el gobierno marca como autorizadas para todos los contribuyentes. Es por esto que tanto personas físicas como personas morales están obligadas a destinar cierta cantidad de dinero para el pago de impuestos. En resumen, se trata de un impuesto que grava los ingresos en efectivo, en especie o en crédito que modifiquen el patrimonio del contribuyente provenientes de productos o rendimientos del capital, del trabajo o de la combinación de ambos. En la ley del ISR se estipula que está obligado al pago de dicho impuesto, en primer lugar, toda persona, sea física o moral, que resida en este país, sin importar cuál sea su principal fuente de ingresos económicos o de dónde vengan, es decir, que bien puede ser de la venta de o renta de algún producto o de la prestación de servicios, sin importar cuál sea. De cualquier forma, todos los contribuyentes deberán participar en el impuesto. En número 2, encontramos los ciudadanos mexicanos, sean por nacimiento o por naturalización, que tengan residencia en el extranjero y que gocen de alguna manera el establecimiento permanente en México. Ellos también de igual manera deberán pagar un monto destinado al ISR. En tercer lugar, tenemos a todos aquellos residentes en el extranjero que obtengan ingresos de fuentes ubicadas en el territorio mexicano. Ellos deberán participar en el pago de este impuesto,
aunque no contaran con un establecimiento permanente en el suelo mexicano o aún así, bien teniéndolo, la percepción de su ingreso no se atribuye a un establecimiento como tal. Es importante decir que la cantidad que se debe pagar o que en caso se retiene por el concepto de este impuesto dependerá de la situación en que se encuentre el contribuyente, es decir, de los ingresos que se hayan obtenido durante cada ejercicio fiscal que tenga que declarar, que puede ser ya sea de una manera mensual, bimestral, etcétera. Igualmente dependerá también de quién, si presenta el pago, es una persona física o una persona moral. Ahora hablaremos sobre el ingreso, que es el recurso que obtiene un individuo, sociedad o gobierno por el uso de riqueza, trabajo o cualquier otro motivo que incremente el patrimonio. Este se deriva al ingreso acumulable, el cual es la totalidad de los ingresos en efectivo, en bienes, servicios, crédito o de cualquier otro tipo que obtengan en el ejercicio. Se deben sumar para la declaración anual ante el fisco. De ahí se deriva al ingreso no acumulable, que son los ingresos que no se sumarán para la declaración anual, como lo son la participación de los trabajadores en las utilidades, los sorteos o premios, entre otras cosas. Para hacer la declaración anual existe el ingreso gravado, el cual son los trabajadores que tienen que pagar impuestos como el salario, gratificaciones especiales, entre otras. También existen los ingresos exentos, que son los que el gobierno perdona para el pago de impuestos, como tiempo extra, fondo de ahorro y otros. A continuación les daré a conocer las tablas de ISR aplicables desde este año y les explicaré cómo utilizarlas. Esta primera tabla que está aquí nos habla sobre la tarifa del ISR, que es el impuesto sobre la renta. Está estructurado por estos 4 elementos que están aquí, que son el límite inferior, el límite superior, la cuota fija y el porciento para aplicarse sobre el límite inferior. Esta tabla nos dice que para las personas que ganen de 291.550.01 pesos en adelante, su cuota fija será 91.435.02 y su porcentaje a aplicársele será 35. Vamos a poner un ejemplo. Supongamos que tenemos que determinar el impuesto sobre la renta de una persona que gana 3.200 pesos mensuales. Tenemos que buscar en esta tabla, entre estos dos, el límite inferior y el límite superior, ver en dónde se encuentran los 3.200 pesos. Entonces nos podemos dar cuenta que los 3.000 pesos están aquí, entre 578.53 pesos y 4.910.18. Entonces, aplicando los procedimientos que se deben, y con la cuota fija y el porciento también, nos sale que el ISR de la persona es de 178.88 pesos. Entonces, en esta tabla que está acá abajo del subsidio para el empleo, el subsidio es un descuento que se le da a los trabajadores que ganan de 3 salarios mínimos para abajo. Entonces, esta tabla está estructurada por el límite inferior, el límite superior y el subsidio para el empleo. Esta última columna, todo esto, es la cantidad que se le va a aplicar al trabajador que llegue a alcanzar subsidio para el empleo, porque en esta tabla también nos dice que para las personas que ganan de 7.382.34 pesos en adelante no alcanzan subsidio. Entonces, en el ejemplo de la persona que gana los 3.200 pesos mensuales, para ver si alcanza subsidio o no, lo primero que tenemos que hacer también es buscar entre el límite inferior y el límite superior. Tenemos que encontrar los 3.200 pesos. Entonces aquí nos damos cuenta
que los 3.200 pesos están entre 2.653.39 pesos y 3.472.84. Entonces nos dice que el subsidio que se le va a aplicar a esa persona es de 406.62 pesos. Entonces, para determinar lo que la persona va a pagar con el subsidio ya integrado, tenemos que restarle a los 178.88 pesos que le salió de su ISR, tenemos que restarle estos 406.62 pesos, que nos daría un total de 227.74 pesos, que eso sería lo que tendría que pagar la persona de impuestos, pues ya con su subsidio aplicado. Y eso sería todo. Muchas gracias. La explicación teórica que les hemos dado sobre qué es el ISR, los ingresos acumulables y no acumulables, la tarifa piramidal y la explicación sobre la tabla de donde se sacan los elementos para saber cuál es el subsidio o los descuentos que se dan al trabajador dependiendo de cuál es su sueldo. Procederemos a explicarles los ejercicios sobre el cálculo del ISR, en el cual estaremos utilizando el programa Excel. Actualmente existen programas contables como Compact, en donde ingresando los datos del trabajador te arroja perfectamente los resultados. Para comenzar, estaremos explicando un ejercicio, en donde primeramente se verá el cálculo del ISR mensual, la primera quincena, segunda quincena y el descuento sobre las horas extras, ya que finalmente en este se engloban todos los 4 elementos, y explicar el descuento del trabajador en la primera quincena, segunda quincena, debidamente con todos los elementos calculados. Bueno, ahora para comenzar con los ejercicios, lo primero que hay que tener es en Excel nuestra tabla de datos, que es la tarifa del impuesto que nos rige en la actualidad. Aquí ya la tengo previamente elaborada. Después también aquí puse el salario mínimo general que nos rige, porque lo estaremos ocupando. Después, ahora sí, procederemos al caso, que vamos a determinar el ICR descontar de un trabajador en su primera quincena y en su segunda quincena. Para comenzar, nos dice que su cuota diaria es de 570, horas extras trabajadas tuvo 18 y las dobles son 18, ya que la ley nos dice que por semana solo se pueden tener 9 horas extras dobles, y como es a la quincena, 9 por 2, 18, horas triples no tiene, sus días trabajados fueron 15, los descansos trabajados fueron 2 y su prima dominical fue 1. Ahora aquí yo elaboré una tabla en la cual nos da el concepto total, base gravable y base exenta. El concepto, el primero que tenemos, es el sueldo, que nos va a dar la multiplicación de la cuota diaria por los días laborados. Y la base gravable es lo mismo, ya que la ley nos dice que sería el 100%. En los días de descanso trabajados, como fueron 2, es su cuota diaria por 2, ya que se pagan al doble, y después otra vez por 2, ya que fueron 2 días, y también pasan al 100% gravables. En tiempo extra tuvimos 18 horas dobles, y el costo de la hora doble se saca cuota diaria entre la jornada, que en este caso fue diurna, de 8, y después por 2. Y ya después que nos sale el resultado de cuánto es eso, lo multiplicamos por cuántas horas dobles tuvo, que en este caso fueron 18, así que son 2.565. Pero la ley del ICR nos dice que solo a los trabajadores que se les paga un salario mínimo general es a las que queda totalmente exento, a los demás será 50 y 50, siempre y cuando la exenta no exceda los 5 salarios mínimos por semana, pero como es por quincena, pues serían 10 salarios mínimos. Entonces, en este caso, la mitad y mitad excede los 10 salarios mínimos. ¿Qué tenemos que hacer? Pues en exenta solo se ponen los 10 salarios mínimos
que lo determinamos con la fórmula de aquí arribita, que son 883.60. Y para base gravable vamos a tener el total menos la base exenta y nos da la base gravable, que son 1681.40. Triples no tuvo, así que vamos a proceder al prima dominical, que se saca el 25% de su cuota diaria. Pero como la ley del impuesto sobre la renta nos dice que solo queda exenta a un salario mínimo, lo que se tiene que hacer es en exenta poner el salario mínimo y en gravable solo restar el total menos la exenta y nos da 54.14. Todas las formulitas están apareciendo aquí en la parte de arriba. Ahora sí sacaremos los totales del total, base gravable y base exenta para proceder a determinar el impuesto, para lo cual haremos el total de base gravable, que son 12.565.54. Ponemos el periodo de 15 días y para sacar la base gravable de determinación del impuesto será base gravable entre 15 por 30.4, ya que el 30.4 es el mes fiscal. Ahora sí, esto lo ponemos en base gravable y aquí con la tabla que yo tengo previamente diseñada vamos a buscar el límite inferior con esta formulita en la tabla que ya vimos en los datos, y después el excedente que se saca con la resta de la base gravable menos el límite inferior. Después también buscamos en nuestra tablita el porcentaje sobre excedente para sacar el impuesto marginal, que es el porcentaje del excedente. Después buscamos la cuota fija en la tablita de datos y después sacamos el ICR, que es la suma del impuesto marginal y la cuota fija. Como este trabajador no alcanza subsidio, entonces el ICR a descontar sería 4.172.99. Pero como es su primera quincena, el impuesto a retener se va a sacar ahora el ICR a descontar entre 30.4, que es el mes fiscal, por el periodo, que serían 15, y nos da 2.059.04, lo cual vamos a poner aquí arribita, que lo voy a marcar con amarillo para que lo puedan observar. Y después sacamos nuestro neto a pagar a ese trabajador, que vamos a restar el total menos el ICR a descontar, y nuestro neto a pagar sería el que está marcado con rojo, 11.478.46. Bueno, ahora veamos qué pasaría en la segunda quincena de ese mismo trabajador sobre la determinación del ICR. Bueno, aquí nos dice que su cuota diaria es de 570, tuvo horas extras 4 y las 4 son dobles ya que no excede el límite. Los días trabajados son 15 y los descansos trabajados 1, y tuvo 2 primas dominicales esta vez. Aquí tenemos otra vez la tabla ya previamente elaborada. El concepto sueldo pues fue lo mismo de la vez pasada, y esta vez ya de descansos trabajados, como solo tuvo 1, pues es su cuota diaria por 2, que nos da 1.140 y también pasa al 100%. El tiempo extras dobles, como solo tuvo 4 horas extras dobles, pues se sacan como la vez pasada, pero esta vez como la base exenta no es en el límite, pues se quedan 50 y 50. Triples no tuvo, el prima dominical lo sacamos como la vez pasada, solo que esta vez al doble, y aquí tenemos base gravable y base exenta. Ahora sacamos los totales, el total base gravable y total base exenta. Pero para poder determinar el impuesto mensual, lo que vamos a hacer es sumar la base gravable de esta quincena más la de la primera quincena y nos da 22.648.82. Esto lo vamos a poner en base gravable, aquí el que tenemos en amarillo, aquí el periodo que fueron 30 días,
Y aquí la base gravable va a pasar igual de que es el mensual. Pero aquí nos está dando el impuesto que se retuvo en la primera quincena. Más adelante, un poquito más adelante, vamos a ver qué pasa. Aquí ponemos la base gravable y hacemos la determinación como la vez pasada. Igual buscamos con esa formulita de arriba en la tabla de datos el límite inferior, sacamos el excedente, buscamos el porcentaje, sacamos el impuesto marginal, buscamos cuota fija y sacamos el ICR. Como ya vimos, el trabajador no cuenta con subsidio y aquí sale el ICR. Pero ¿qué va a pasar con ese ICR? Pues ahora le vamos a restar el impuesto sobre la renta que se le retuvo en la quincena pasada y el cual nos va a dar 1.485.29. Bueno, eso lo vamos a poner en el ICR a descontar, el cual lo voy a marcar con amarillo para que lo puedan observar mejor. Y a ese le vamos al total que tenemos aquí arribita, le vamos a descontar ese ICR y nos va a dar el neto a pagar. Y entonces ahora sí, ya vemos cómo se calcularon la primera quincena y la segunda quincena.